primer corto que se viene. Decreto número 13-2022 del Congreso de la República de Guatemala. El corto va a ser sobre los primeros 24 artículos. Por lo menos les voy a dejar un par de días para que ustedes puedan leer esos 24 artículos de esa ley. Una ley muy importante. Una ley que, no obstante ya haber sido publicada en el Diario Oficial, necesita todavía la implementación o el paso administrativo de que se cree para el mismo la respectiva, el respectivo reglamento para que tenga plena aplicabilidad, ¿sí? Aplicabilidad, porque ustedes saben, tanto una ley es creada, pero no se le crea el respectivo reglamento, pues no está al 100% como para ser implementada. Entonces, digamos que ese es el paso administrativo que está pendiente para la implementación ya al 100% de este decreto, que es bastante interesante porque hace viable la comunicación que puedan tener los usuarios del organismo judicial y representa digamos, la transferencia de información, no solo del OJ para los usuarios, sino de los usuarios para el OJ, digamos, desde el punto de vista utilizando los mecanismos electrónicos. ¿Ok? Entonces, importante información, y para los que se están conectando a la hora que es, pues, información de primicia. Primer corto, decreto número 13-2022 del Congreso de la República, será sobre los 24 artículos, sobre los primeros 24 artículos. Importante, hay que leer eso, no solamente para su conocimiento, su acervo cultural, también su conocimiento legal, etcétera. Es muy necesario que lo lean, y sobre eso entonces vamos a elaborar el primer corto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí me están diciendo para cuándo. Bueno, mi estimado Hugo, desde el primer día yo dije, yo voy a dar el material para que se estudien para los cortos, pero el día del corto no se los voy a dar. El día del corto puede ser cualquier día. Les estoy diciendo que por lo menos voy a dejarles un par de días para que ustedes puedan empaparse y leer acerca del contenido de este decreto. ¿Okay? Entonces, ya teniendo pleno conocimiento del contenido del decreto, pues se les va a hacer bastante fácil. Son 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Okay? No, nada al otro mundo. Voy a abrir micrófono si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con relación al tema, pues la puede plantear. Vamos a ver. O alguna otra duda que tengan, y entonces ya iniciamos plenamente con la clase. ¿Dudas o preguntas? Licenciado, disculpe. ¿Sí? En este decreto, ¿cuántos, todos los artículos, o dijo algunos, no logré escuchar? En pantalla tiene la cantidad de artículos que vienen. Gracias, licenciado, muy bien. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Alguien más? En el chat se están preguntando si va a examinar por Google Forms. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Sí, interesante pregunta. Sí, vamos a utilizar Google Forms. Ah, bueno, Lick. La respuesta Gracias es sí. Gracias, Okay. Lick. Ok, ¿alguien más? Yo, Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludarlo. Perdón el tema de hoy, ¿cuál será? Para por si la primera. Ahorita vamos a entrar a eso. Ahorita se lo voy a decir. ¿Alguien más? ¿Solo? Va, perfecto. Iniciamos entonces, chicos. Vamos a ver. Por favor, si desean participar, levantan la manita digitalmente y con gusto les doy la palabra. ¿Ok? El tema para el día de hoy. El día de hoy estamos platicando, estamos conversando, estamos siguiendo con el tema de los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Ese es el tema para hoy. Periféricos de entrada y periféricos de salida. ¿Ok? Y estamos viendo entonces cómo esos son componentes, esos son partes de la computadora, y cada uno tiene una función específica.
les hablaba acerca de, yo creo que esta flyer ya la vimos el día de hoy. Pero una computadora, digamos, trae lo elemental y viene adherido, viene pegado a la motherboard. Ahí vienen los componentes que él necesita para trabajar. Digamos que usted compra una computadora y usted pues se conforma, digamos, con los componentes básicos que trae la motherboard, porque la motherboard pues le puede proporcionar video, le puede proporcionar el sonido, le puede proporcionar lo básico. Y usted dice, bueno, con eso puedo trabajar perfectamente, no necesito exigirle a la máquina, no voy a jugar con la computadora, no voy a procesar video, no voy a procesar audio, no voy a hacer nada de esas cosas. Ok, entonces tiene una máquina que es que tiene lo básico. Ahora bien, yo les animo, si tienen la posibilidad, porque esto es más de posibilidad que de cualquier otra cosa, de poder adquirir una máquina que pueda en algún momento dado trabajar cuestiones que van más allá de lo cotidiano, más allá de lo estándar. ¿Por qué? Y les planteo yo un caso en particular. Resulta de que yo estoy actualmente llevando un caso en el cual nosotros estamos procesando video. Nosotros fuimos a, digamos, a solicitar que se descargara un video que está, digamos, en un formato distinto al que habitualmente las computadoras manejan. Aquí hay unos aparatitos que manejan o centralizan la información con relación al video que va recopilando de las diferentes cámaras. Ese aparatito tiene un nombre. Si alguien lo tiene por ahí, sería excelente. Eso es de conocimiento, digamos, general. Ese aparatito maneja un formato de video, ¿ya? Ese formato de video no es compatible con el reproductor de Windows, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Usted tiene dos alternativas, o pagarle a alguien que haga eso o hacerlo usted mismo. La idea es que uno mismo lo haga. ¿Por qué? Cuando usted está trabajando cuestiones legales, si usted, por ejemplo, quiere prepararse para un debate, usted necesita hacer, por ejemplo, una compilación, un resumen de los videos y de los momentos más importantes. En realidad estoy viendo 2 o 3 casos que involucran el manejo de videos. En uno se observa cómo una persona en total estado de ebriedad choca, digamos, con la parte de enfrente de un local comercial que es de mis clientes, y nosotros ahorita tenemos abierto en contra de esta persona una persecución penal por el delito de responsabilidad de conductores. Pero resulta que este delito contempla, bueno, todos los delitos, ¿ya? Pero este particularmente, todos los delitos, una cuestión es la responsabilidad penal que puede tener una persona, que eso es personalísimo, eso es intransferible. La persona que cometió el delito es la que va a purgar una pena, la que va a pagar una multa, dependiendo de cuál sea la gravedad, digamos, de esa acción ilícita. Y otra, el resarcimiento que va a hacer dentro del proceso penal por los daños causados. En este caso, por la responsabilidad de conductores. Pero hay una cosa bastante interesante. Hay una cosa bastante interesante en este delito, que establece el artículo en cuestión que la responsabilidad civil se extiende, eso es bastante interesante ustedes, se extiende a la persona que resulta propietario de ese vehículo. En este caso es la señora madre del joven que fue a empotrar el vehículo ahí al local de mis clientes. Ok, entonces, ¿qué hice yo? Entonces la atraje a ella al proceso como tal, como tercera civilmente demandada. Y resulta que ahora, dependiendo de lo que se determine ya dentro del proceso, el hecho de que se establezca el monto que según la jueza va a tener que resarcir él por daños, por todo los daños que se hicieron, ella es solidariamente responsable con la persona que estaba manejando ese día. Por eso es tan importante, hablando otra vez de los vehículos,
que cuando ustedes hagan una compra-venta no dejen el traspaso al tiempo. No lo dejen al tiempo, mis estimados. Hagan el traspaso de una vez. ¿Por qué? Porque así se evitan de posteriores problemas. Eso puede ser digamos, en este caso, de responsabilidad de conductores, pero pueden haber otros delitos en los cuales se involucra, digamos, un vehículo. Entonces, es más delicado todavía. No voy a decir que este no sea delicado, es bastante delicado, por lo que representa para la persona que ni siquiera estaba manejando. La mamá no estaba manejando ese día el vehículo, ella estaba, no sé, tal vez en su casa tranquilamente durmiendo, y ahora resulta que ahora ella es solidariamente responsable del pago que una jueza vaya a determinar en un momento determinado y que tenga que desembolsar esa plata. Entonces, es bastante interesante. Bueno, pero ¿cómo se llegó a la conclusión? ¿Cómo llegamos nosotros a demostrar la acción ilícita? Por medio del video. Por medio del video. Y nosotros, bueno, digo nosotros, eufemísticamente hablando, pero en este caso, este servidor se dio la tarea de compilar, de hacer un resumen para el día de la presentación que se tiene de las pruebas, el diligenciamiento de las pruebas. Y entonces yo hago un extracto que le dé a la jueza, en este caso, toda la información de primera mano y de manera visual, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo lo puedo hacer? Bueno, para eso necesito yo apoyarme en programas que para procesamiento de video, para procesamiento de sonido, ¿sí? Que, como les digo, podría contratar a alguien y pagarle y que lo haga alguien más, pero bueno, yo prefiero hacer yo las cosas y pues gracias a Dios no se necesita un conocimiento tan extenso y se pueden hacer, digamos, presentaciones bastante profesionales. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en mis primeros años con un doctor en Derecho. Y él me dijo, mire, ¿será que podemos trabajar con unas presentaciones de PowerPoint? En PowerPoint se pueden hacer presentaciones bastante sofisticadas, muy buenas. Y pues estuve en varios debates y yo estaba a cargo, digamos, de la presentación que se hacía del material audiovisual que se presentaba en las audiencias. Y pues me pagó muy bien, dicho sea de paso. No me lo esperaba que me pagara de esa manera. Me pagó muy bien eso. Entonces, todo conocimiento que ustedes puedan tener y que haga la diferencia entre ustedes y el que está a la par, eso significa para ustedes una ventaja competitiva. Y con la ventaja competitiva viene, y de igual manera, obviamente, una ventaja económica para ustedes. Ya, con eso les digo, todo conocimiento que ustedes puedan tener de cualquier tema les va a servir. Yo sé por qué se los digo en el ejercicio, todo sirve. Bueno, vamos con la siguiente. Tarjetas varias, estamos en las tarjetas varias, las que se pueden adherir a la computadora, las que se meten en los slots, que estábamos hablando el día de ayer, que tiene la tarjeta madre o la motherboard. En esa también va una tarjeta que es un adaptador LAN o la interfaz de red que permite a la computadora interactuar con otras computadoras de manera alámbrica, ¿sí? Entonces ahí usted tiene el cable, los conectores RJ45 y digamos todo lo que se necesita para poder compartir información con otras computadoras, ¿tá? Entonces, sirve para conectarse a Internet, dice aquí. Sirve para conectarse a Internet o para poner en comunicación dos computadoras para compartir datos entre ellas por medio de una red. Probablemente la identifiques porque tiene un conector Ethernet. El Ethernet tiene la particularidad de que es una red de computadoras, pero local, ¿sí? El Ethernet es local. El Internet es internacional, digámoslo así. Ya es una interacción con computadoras en cualquier parte del mundo y se vale del cableado que hay de fibra óptica, etcétera, que está disperso en todo el mundo.
Ahora, el Ethernet no. El Ethernet es una red local donde se comparte información de manera local. ¿Ok? Sirve para conectarse a Internet o para poner en comunicación. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Está 2 veces esta cuestión. Está 3 veces. Siguiendo con las tarjetas. Están las tarjetas Bluetooth. La particularidad de la conexión Bluetooth es una conexión inalámbrica. ¿Sí? Pero eso todos lo sabemos. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el Bluetooth y el Wi-Fi? Bueno, el Bluetooth es un protocolo de comunicación inalámbrica en la cual nosotros vamos a conectar a nuestra computadora diferentes componentes que nos van a servir. Un teclado, un mouse, bocinas incluso, etcétera. Las laptops traen estos componentes y sirven para que la computadora localmente, otra vez, localmente pueda interactuar con algunos componentes que no están unidos a la computadora por un cable, ¿ya? Sino que están separados de ella y se valen de una señal inalámbrica para que haya esa comunicación, ¿sí? Esa es la diferencia que hay. Ahora, con el Wi-Fi, ¿qué diferencia hay? El Wi-Fi es para otra cosa. La tarjeta Wi-Fi o las redes inalámbricas entre dispositivos, la red interna o el Internet por medio de un enrutador inalámbrico conectado a un módem. Entonces, ¿para qué nos sirve el Wi-Fi? Cuando hablamos de Wi-Fi, otra vez nos estamos refiriendo a un protocolo de comunicación inalámbrica, pero esta vez no es para trabajar localmente. ¿Sí? Digamos, localmente me estoy refiriendo a que vamos a conectarle a la computadora interfaz de comunicación, que puede ser un teclado, un mouse. No, en este caso es para buscar una señal. ¿Sí? En este caso estamos buscando una señal. Puede ser una señal de Internet. Por medio de un enrutador inalámbrico conectado a un módem. El enrutador inalámbrico precisamente es la carretera sobre la cual va a transitar la computadora, va a estar transfiriendo y recibiendo interconectadas un montón de computadoras. ¿Ya? En su momento vamos a ver qué es específicamente Internet. ¿De qué se vale la Internet? ¿Cuáles son digamos, los inicios, etcétera? Bueno, todo eso lo vamos a ver ya más puntualmente más adelante. Seguimos con las tarjetas que van adheridas o las podemos adherir a la motherboard. En el entendido, y aquí recalco otra vez en el entendido, de que la motherboard puede ser que ya traiga una tarjeta de audio incorporada, pero resulta de que nosotros necesitamos una tarjeta de video más sofisticada, que tenga más aplicaciones, en la cual nosotros podamos tener una limpieza de sonido que es superior a la que habitualmente trae una motherboard, ¿sí? Dice la flyer, también las tienen integradas en la motherboard, aunque para una radio o un estudio de producción es necesario contar con una tarjeta independiente de audio. Las integradas suelen recoger el sonido eléctrico de la placa y el resto de componentes, como los ventiladores, parte del hardware. Esto añade un leve zumbido a las grabaciones que, aunque muy pequeño, muy minúsculo, casi imperceptible, está presente dentro de las grabaciones que vamos a hacer de audio. Este componente lo que hace es depurar, dejar totalmente limpio y que no se escuche esa interferencia o ese sonido de fondo. Es mucho más limpio el audio, ¿ok? Bueno, hasta ahí las tarjetas que se pueden adherir a la modem, ¿ok? Ahora vamos a hablar de otro componente que es tener una función totalmente distinta, que es la fuente de alimentación. Y aquí viene algo muy importante,
Porque dice aquí, las computadoras necesitan corriente eléctrica para funcionar dependiendo del país, de 110 o de 220 voltios. Esa corriente alterna, o la AC, necesita convertirse en niveles más bajos de energía eléctrica continua, que es la DC, o la corriente continua, ya que todos los componentes de la computadora funcionan con continua. Para transformar la energía alterna en continua, usamos la fuente de alimentación, desde donde salen los cables necesarios para alimentar de tensión eléctrica a todos los componentes. Este tema de verdad es bastante extenso dentro de del dibujito que nosotros tenemos aquí. Esta es la fuente de poder. En la fuente de poder entonces actúa transformando lo que habitualmente todos manejamos en todas las casas, que es la corriente alterna. No sé si ustedes saben la historia de la corriente alterna y la corriente directa, es bastante interesante. Aquí sobresalen dos nombres, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Incluso hay un documental que se llama La Guerra de las Corrientes, donde prevaleció la corriente alterna. La corriente alterna es bastante segura. La corriente alterna, lo que puede hacer la corriente alterna, que no puede hacer la corriente directa, es trasladarse en lugares bastante distantes. La corriente directa o la corriente continua no lo puede hacer. Necesita de transformadores a cada 50 metros, me parece que es, pero es bastante inútil, digamos, para trasladarse a grandes distancias. Bueno, entonces prevaleció la corriente alterna, que la corriente alterna es una invención del más grande inventor, en mi humilde opinión, que ha habido sobre la faz de la Tierra, que se llama Nikola Tesla, que era un supergenio, Él hizo muchas invenciones que las tenemos el día de hoy. Por ejemplo, el teléfono, como conocíamos, no el celular, sino que el teléfono habitual que teníamos, es una invención también de él, aunque muchos dicen, no, fíjese que no es de él, es de otro señor. Pero resulta que ese otro señor, de apellido Bell, utilizó patentes de este Nikola Tesla. Entonces reivindicaron, dijeron, sí, pues efectivamente, originalmente es de Nikola Tesla. Entonces por eso digo, esa es la más sonada, digamos. Tiene varios inventos. Pero ahí entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa cajita de la fuente de poder? Está transformando la energía que viene habitualmente, todo el cableado que todos utilizamos, a la corriente directa dentro de la computadora, y así alimenta los componentes que están dentro de la computadora. Bastante interesante. Bueno, no puedo dar tanto de ese tema porque obviamente no estamos platicando de eso. Estamos platicando de los elementos y de las funciones básicas que tienen esos componentes dentro de la computadora. Ok, siguiendo con las partes de la computadora, nos encontramos con las unidades de lectura. De las unidades de lectura podemos hablar de una gama enorme. Son equipos que leen la información guardada en un CD, en un DVD, en un zip o en los antiguos floppies, discos de 3.1 de pulgada. Me atrevería yo a decir que todos los que estoy ahorita interactuando por medio de esta plataforma, si mucho han de conocer CD, el DVD, el zip, no creo que lo hayan conocido ustedes. Los floppy, mucho menos. Los discos de 3.1, mucho menos todavía. Esos son más antiguos. Y así podemos irnos para atrás con otros tipos de componentes que servían y que hacen ahora las de USB. Ahorita en una USB usted puede cargar fácil 120 gigas, fácil. Ahorita la capacidad que tienen esas unidades de almacenamiento son enormes. Incluso, bueno, más adelante vamos a hablar de los discos duros. Cómo es de que incluso la tecnología que utiliza los discos duros es muy distinta a la que se utilizaba anteriormente, pero no me quiero meter todavía a eso. Ahorita estamos hablando de los CDs y los DVDs y los zip.
que son unidades en las cuales se almacena información. Imagínese usted, solo para que usted haga una comparación, un zip podía albergar, si mucho, unos 100 megas de información. Unos 100 megas de información. Eso era lo más que podía guardar un zip. En un CD estamos hablando como de 700 megas, me parece. Algo así. Ahí ya avanzamos con relación a la cantidad de información que puede tener un dispositivo, o no un dispositivo, sino que una unidad de lectura. Entonces, así vamos aumentando. Ahorita ya hablamos de gigas, de teras, y digamos la medición se hace mucho más alta. También encontramos los lectores de USB o los Universal Serial Bus, algo así, escucho yo que dicen los gringos, que nos permiten leer las memorias flash llamadas por extensión USB, pincho o llave. Aquí le decimos USB. Existen distintas generaciones de USB con distinta forma y velocidad y transferencia. Efectivamente, usted ya puede ver en sus conectores de las computadoras que ahora ya traen una franjita como azul. Bueno, eso significa que ya, digamos, la tecnología va aumentando. Ahorita ya hay otro color y eso va diciéndole a usted que la velocidad de transferencia de información es más alta. O sea que aparte es la capacidad de almacenaje que tiene una USB y aparte es la capacidad que tiene la computadora de transferir información a la USB y viceversa. Ahí entonces estamos hablando de una tasa de transferencia. Pero alguien me dirá, pero mire, usted me está hablando de megas y que de gigas, pero ¿eso cuánto es? O sea, ¿eso cómo sé yo cómo se puede medir? ¿Y para qué me puede servir eso? Bueno, le puede servir de muchas maneras. Así como usted sabe de que un metro está compuesto por 100 centímetros, de igual manera, cuando usted conoce las medidas con las cuales se mide, valga la redundancia, la capacidad que pueda tener una USB o cualquier dispositivo, entonces usted ya tiene y sabe cuánta información puede almacenar ahí. Dependiendo del tipo de información que usted va a almacenar, entonces va a decir, bueno, esta USB me alcanza o no, está muy chiquita. Y sin embargo, físicamente son iguales, dos pueden ser, pero la capacidad de almacenaje es muy distinta. Entonces ahí cambia totalmente. Esas son las unidades de lectura. Ahí están diciendo que regresa a las 6. Ahí está. Fuente de alimentación. Hagan ahí la captura de pantalla y nos vamos para la siguiente. Sí, ok. Bueno, ahí está. Perfecto, chicos. También encontramos los lectores web, eso ya lo hablamos. Solo aquí aumenta algo con relación a la información que estaba anteriormente. También podemos encontrar, sobre todo en las laptops, lectores de tarjetas SD en sus versiones grande, mini o micro, que son las que están aquí en la imagen. Esas usted ya puede interactuar con la computadora y la puede utilizar en su teléfono. De hecho, son, digamos, prácticamente son extensiones de la capacidad de almacenaje interna que puede tener un teléfono. ¿Por qué? Porque ahí usted ya puede tener 2, 3 tarjetitas de esas, hacer la transferencia de fotos, pues, y también algo bastante interesante, la tendencia es a que todos estos dispositivos de almacenaje se vayan quedando por un lado. Obviamente todavía falta mucho para eso. Y privilegiar la transferencia inalámbrica. Todo va a ser inalámbrico. Toda la transferencia de información va a ser inalámbrica. Por eso les decía yo también la utilización de la nube, esa famosa nube que nosotros decimos, bueno, ahí ha de estar flotando la información, mis fotos y todo lo que yo tengo almacenado, pues por ahí ha de estar flotando. No, eso está almacenado en un servidor que está en alguna parte de este mundo. Ok, discos de almacenamiento.
Pero cuando hablamos de discos de almacenamiento, estamos hablando de almacenamiento interno de la computadora. Aquí vamos a hablar de unos discos duros que se utilizaban. Bueno, hay muchas computadoras que utilizan todavía. Me parece que la mía todavía tiene un disco de esos. Dice, en ellos se guarda toda la información y programas, el sistema operativo, ya sea Linux, Windows, Mac, las aplicaciones de software para escribir, dibujar, editar audio. También en los discos duros se guardan los textos, archivos musicales, fotos, videos. A mayor capacidad, mayor número de datos guardados en la misma unidad. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos saber si un disco duro, cómo obtener la medida y saber exactamente cuánta información podemos guardar en un disco duro en particular? Y aquí les invito yo, para aquellas personas que suelen decir, es que a mí la tecnología me atropella. No digan eso. Eso les decía yo ayer. No se pongan paradigmas. No. La tecnología ahora, los programas, son tan intuitivos que alguien lo mencionaba ayer. Niños pequeños. ¿Y qué hace? ¿Qué mueve a un niño pequeño a estar manipulando una pantalla de un teléfono? Simple, curiosidad, así se llama. Y en la medida que se le dé rienda suelta a su curiosidad intelectual, en esa medida usted va a obtener más conocimiento. Solo de esa manera, no hay otra. Yo mismo animo a mis papás, y cuando mis papás, yo les digo, por favor, mándenme su ubicación por WhatsApp. No sé cómo se hace, pues yo les enseño cómo así se hace. Se meten aquí, hacen esto y ya. Entonces, eso evita complicaciones. Y ahí les estoy enseñando yo a cada rato a utilizar las herramientas que quizá para nosotros son básicas, de utilización normal todos los días, pero para algunas personas no. Entonces, obviamente hay que tener un poquito de paciencia, pero después dicen, que sí es bien fácil. Exactamente, es fácil. Lo único es que usted no le dio rienda suelta a su curiosidad intelectual, a su niño interno. Deje salir a su niño interno. El niño interno se va a encargar de buscar ahí información. Entonces, ahí, pues obviamente, ya dándole rienda suelta a esa curiosidad intelectual, podemos entonces indagar, buscar, inquirir en cada uno de esos programas qué provecho le podemos sacar, porque todos los programas están diseñados para hacer algo. Entonces depende de nosotros sacarles el provecho necesario. Incluso yo les mencionaba al principio del curso, hay muchas herramientas en la internet de las cuales uno puede echar mano. Por ejemplo, bueno, en algún momento, ya tal vez cuando estemos terminando el curso, les voy a decir yo cuáles son las herramientas que habitualmente utilizo yo para, por ejemplo, revisar trabajos que ustedes mismos me presentan, para revisar plagio, para revisar, digamos, de manera rápida bastantes documentos. Precisamente eso lo hago yo en la Facultad de Ingeniería con los patólogos que están estudiando para ingenieros. Y ahí, digamos, utilizamos esas herramientas de búsqueda de información, de confrontación de información. O sea, hay muchos protocolos que se pueden utilizar para indagar, para buscar dentro de archivos electrónicos cualquier información que usted quiera. Aparte, obviamente, los motores que existen y que habitualmente utilizamos como Google, que Google de verdad es una maravilla cómo funciona. Si nos da tiempo, les voy a platicar también un poquito de eso. Ojalá que nos dé tiempo. Pero bueno, ahorita estamos en lo básico. Disco duro. Ok, eso es un disco duro. Los discos duros son dispositivos magnéticos y le decimos discos duros porque efectivamente es un disco. Es un disco. Antes habían discos de vinil que eran enormes y que daban vueltas en un tocadisco y había una aguja que leía la información que estaba contenida en ese disco. De igual manera, ese principio se utilizó para hacer los discos duros, solo que de una manera mucho más fina, mucho más, digamos, depurada.
para hacer mucho más pequeño el dispositivo y que tuviera muchísima más capacidad. Los discos duros son dispositivos magnéticos, dice la flyer, guardan la información de manera digital y están hechos de aluminio. Un disco duro se puede borrar y escribir cientos de veces. Los discos duros o hard disk tienen detrás dos tipos de conexiones. La primera es el cable de corriente, que todos necesitan la corriente para funcionar, que viene directamente a la fuente de alimentación, a la fuente de poder. Y la segunda es el cable que lo conecta a la placa madre o a la motherboard. Este puede ser de dos tipos. Cable IDE. El cable IDE era un cable más largo que tenía varias puntitas, 25 pines. Y los nuevos modelos SATA, que son con conectores mucho más pequeños. Que los conectores SATA son mucho más pequeños, son mucho más prácticos y se pueden y se conectan directamente a la motherboard. Incluso ahorita hay algunas motherboard que van a utilizar o que están utilizando otro tipo de conexión que hace más rápida la transferencia de información, que ya ni siquiera es el cable SATA, sino que es otro tipo de cable. El puerto M2, están diciendo ahí. Sí, el puerto M2. Sí. Digamos que se están creando ahorita muchas formas de comunicación de las computadoras. Por ejemplo, las Mac también utilizan otro protocolo de comunicación y lo que se busca es que la transferencia de información sea mucho más rápida. ¿Ya? Eso es lo que se busca al final de cuentas. Ok, entonces dentro del disco duro como tal hubo una evolución. Pasamos del disco duro, que es literalmente un disco, a una placa, lo que hay ahora, que es el famoso SSD. En vez de discos rígidos, las computadoras más nuevas, o las computadoras nuevas, tienen unidades de estado sólido, que son las SSD. Son memorias flash, como las que utilizan las USB o pinchos. Son menos sensibles y más rápidas que los discos duros convencionales. Es la famosa SSD. ¿Cómo funcionan estos discos duros? Resulta que ellos lo que tienen son celdas de almacenamiento. Es más cara esa tecnología, pero es mejor. De hecho, ahorita le voy a dar la palabra a Mirna Juárez. De hecho, se aconseja que cuando usted compre una computadora y usted busque tener una mayor eficiencia en la computadora, que el disco duro donde está instalado Windows y donde estén instalados los principales programas que van a funcionar en su computadora, estén instalados en la SSD, no en el otro tipo de disco. ¿Por qué? Porque este disco es mucho más rápido en cuanto a la transferencia. Vamos a ver qué es. Por favor, Mirna, dime. Lick, buenas noches. Dice que yo tengo una duda. Últimamente me han dicho que ya venden los discos para cambiarle como que el disco a la computadora para una computadora que uno tenga para poner discos con más capacidad de memoria. No sé si serán esos que usted está mostrando. Ok, bueno, gracias por la interacción. Esos SSD son los de estado sólido, ¿verdad? Así es. Son otros. Así es, los SSD son los de estado sólido, son los que trabajan por medio de celdas. Ahora, Noé Eduardo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, hay esa situación de que dice la compañera, sí venden los discos sólidos. Yo en el 2019, comenzando la carrera, tuve un accidente y cargaba mi computadora portátil. Entonces, en el accidente, pues, ya no encendió. Ahí sí que, como dijo usted hace ratitos, la curiosidad hace que también hagamos algo por suplir ciertas necesidades que nos apremien. Entonces, sí. Yo compré un disco de esos SSD y lo instalé en la computadora y volvió a encender. Lo único que la pantalla ya se quebró, pero lo que hizo fue adaptarle, cuando quiero trabajar en esa computadora,
con un cable HDMI la conecto a la televisión y ya trabajo sin mayor inconveniente. O sea, se transmite la pantalla a la televisión y lo único, tengo una gran pantallota ahí, pues, pero como ahora la tecnología, el Bluetooth con teclado y mouse inalámbrico, ya me estoy en la cama, pues, acostado. Totalmente, sí. Trabajando. Sí, Entonces, totalmente. pero hay una gran diferencia entre esos dos discos que usted menciona, el HHD y el SSD. En el disco SSD quizá no se me hubiera arruinado el disco duro, porque soportan más los golpes comparados con esos HD, creo que son, Star Drive Disk, porque son mecánicos. Yo me tuve la curiosidad por querer desarmarlo, pero me di cuenta que es mecánico, tiene una situación adentro que hace girar un disco, es un disco pequeñito que tiene adentro de ese disco duro. Entonces, y el lector, que también es una agujita, entonces me di cuenta que realmente entre el SSD y el HDD está mejor el SSD, pues. SSD, sí. En 16 segundos. En Gracias. 16 segundos carga Windows. Eso depende de muchas cosas. Ahorita voy a explicarles eso. Gracias, Walter Chavalé. Philip, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo hace unos meses hice el cambio a disco SSD y sí es una gran diferencia. O sea, yo sí les recomiendo a los compañeros que puedan y tengan la posibilidad de poder hacer su cambio. Y es una gran diferencia y sí ahorra uno tiempo, ¿verdad? Al trabajar con este tipo de discos. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenos aportes. Mire, pues, fíjese que es bastante interesante que se los voy a poner un ejemplo con un vehículo que, digamos, tal vez es más fácil de entender. Por ejemplo, yo puedo comprarle a mi vehículo, pero resulta que mi vehículo es un vehículo pequeño, es modelo bastante ya atrasado, pero yo le estoy comprando a ese vehículo llantas, ¿ya?, de alto rendimiento, ¿ok? Yo le estoy comprando llantas de alto rendimiento, ¿ok? Tengo buenas llantas en mi carro, pero resulta que el motor es 1.5, 1.6. El motor es pequeño, no le voy a sacar el jugo a esas llantas. Entonces, el consejo es, si ustedes pueden, porque digamos que una cosa pide otra, yo le voy a cambiar a SSD a mi computadora, pero resulta que todavía yo noto que está bastante lenta. No puede ser de que sea la memoria RAM, yo necesito aumentar memoria RAM. Hay distintos, yo no me dio tiempo de platicar de eso, la memoria RAM, pero hay distintas generaciones de memoria RAM. Dependiendo del tipo de memoria que acepte mi motherboard, porque esa es otra cosa. Mi motherboard está capacitado o tiene la capacidad de poder recibir en sus slots cierto tipo de tarjeta de memoria RAM. Pero como todo va evolucionando, hay diferentes tipos de memoria RAM. Yo no le puedo comprar una memoria RAM de última generación a un motherboard que ni siquiera no lo va a entender. Va a decir, usted me acaba de conectar algo, pero no sé ni qué es. ¿Por qué? Porque ya son incompatibles, ¿sí? Entonces ahí es donde usted tiene que saber qué memoria puede tolerar, aceptar su motherboard y entonces aumentarle esa memoria o buscar el tipo de memoria RAM que sí acepta su motherboard, ¿sí? Ahora, de lo que mencionaba el compañero, se tarda 16 segundos en encender la máquina, pues qué bien, pero ahí estamos hablando de la sumatoria de varias cosas, de la RAM que tiene, del tipo de disco duro, del tipo de Windows que tiene, etcétera. O sea, son muchos elementos los que van ayudando para hacer más ágil su computadora. Pero excelentes aportes, efectivamente, en la medida en la cual nosotros actualizamos componentes, en esa medida, entonces nosotros vamos a ver las mejoras, obviamente, en el desempeño de nuestras computadoras. Ok, nuevamente voy a dejar ahí y si alguien quiere participar, con todo gusto, ahí levanta la mano. Ahí está, don Armando. Ahorita le voy a dar la palabra, espérenme un segundo. Sí, dígame, don Armando.
Buenas noches, ingeniero. Buenas Nada noches. más, precisamente eso le iba a comentar en cuanto a la tarjeta madre, ¿verdad? Que no es lo mismo, por ejemplo, una computadora de escritorio que una portátil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entiendo que para cambiar algún tipo de dispositivo, tendría que escanear primero la tarjeta madre, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede aceptar o qué se le puede adaptar o no? O si se puede hacer una transición, eh, adaptarle nuevas cosas a una tarjeta madre, por ejemplo, que no tenga la capacidad, por ejemplo. Sí, bueno, lo que hablaba, y les pongo el ejemplo otra vez de un vehículo. Por ejemplo, yo les estaba hablando acerca del que le puse llantas de alto rendimiento, pero no le voy a sacar el jugo porque el motor es muy pequeño. Entonces digo yo, bueno, entonces voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Yo sé que los BMW utilizan motores 3.0. O sea, son motores mucho más grandes. Bueno, entonces le quito el motor que tiene mi carcachita y le voy a meter un motor 3.0. ¿Será que me va a funcionar? No, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese motor necesita otro tipo de enfriamiento, otro tipo de entrada de aire, otro tipo de, etcétera. Son muchas cosas. Entonces, de igual manera, en una computadora. Y nosotros vamos a ver y vamos a partir de establecer la capacidad que tiene nuestra motherboard. Por eso es tan importante saber a dónde irnos a buscar dentro de los componentes de la computadora, hasta dónde podemos topar la capacidad de esa máquina en particular. La motherboard tiene cierta capacidad, como lo hablábamos, para recibir, por ejemplo, en sus slots, la memoria RAM. Por ejemplo, ahorita la última memoria RAM que está, me parece, no sé, está la DDR4, bueno, DDR5, hay diferentes series y las DDR4, por ejemplo, estamos hablando de, se refiere a la capacidad que tiene de comunicación. Se recuerda que habíamos hablado de que la RAM se encarga algo así como que hiciera una cadenita, recibe y da, y de regreso, y recibe de aquí y da de regreso, y recibe, él está como que fuera en los bracitos de la computadora con relación a los datos, él recibe y da datos, mientras que el procesador allá, él está procesando la información, él está diciendo, él está resolviendo lo que el usuario quiere que se haga. Yo le estoy exigiendo a la computadora, por ejemplo, que se desempeñe en un juego. Yo estoy jugando. Bueno, la RAM está transfiriendo toda esa información del juego. El procesador está dándole vida al juego para que funcione, ¿sí? Entonces, cada componente tiene una función, un trabajo en específico para que al final nosotros en el monitor podamos visualizar entonces el resultado y vamos a interactuar con la computadora jugando. Le ponemos nosotros en el teclado, el joystick o lo que sea, y ahí estamos interactuando con la computadora. Ok, pero ahí, excelentes. Bueno, vamos a, en este caso, hablar de otros dispositivos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de cámaras. Yo ahorita me estoy valiendo de una cámara que mi computadora no traía. Yo se la compré y se la instalé. Es un dispositivo que obviamente sirve para, él está captando información y la está transfiriendo a la memoria RAM, que a su vez la transfiere al procesador para que lo pueda utilizar donde yo le digo a la computadora que lo utilice. Esa es la cámara. Puede ser un escáner, puede ser un lector de huella. O sea, hay muchos dispositivos extras que se pueden estar utilizando para que nosotros vayamos transfiriendo esa información a la computadora como tal. Ok, algo muy importante, chicos. Ahorita vamos a hablar de, cuando yo les he hablado muchas veces de tasa de transferencia de información, les he hablado de medidas, les he hablado de gigas, les he hablado de megas, de bits, etcétera. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo yo saber y para qué me va a servir eso? Bueno,
le va a servir de mucho. Por ejemplo, usted abre su computadora y pues abre una ventana y ahí hay varios archivos. La computadora le da a usted la información del nombre del archivo, de la fecha de creación, dependiendo de lo que nosotros querramos ver, y eso se lo pedimos nosotros a la máquina. Yo necesito, por favor, que usted me dé el nombre del archivo, la fecha de creación, el tamaño del archivo y cada uno de los requerimientos que nosotros queremos. Eso nosotros lo determinamos. Ok. Dentro de una de las especificaciones que da con relación a cada uno de los archivos que estamos viendo, nos da el tamaño. Pero ¿para qué nos sirve saber el tamaño? Bueno, para muchas cosas. Nosotros podemos condensar información, podemos empacar información sin degradar el contenido que tiene, y podemos transferirla a otra computadora o llevarla a una USB o lo que sea. Entonces, o a veces podemos nosotros, híjoles, ¿por qué será que este archivo no pasa? Este otro archivo pasó tan fácil, pero este no pasa. Ah, bueno, pero como nosotros ya sabemos visualizar cuál es el tamaño de ese archivo, entonces ya vamos a saber, bueno, es porque es muy grande. Entonces voy a utilizar otra manera de extraer esta información o lo que sea. Porque a más conocimiento informático, más soluciones podemos tener para una situación en particular. ¿Sí? A más conocimiento informático nosotros podamos manejar, más soluciones podemos nosotros implementar para solucionar ciertas cosas. ¿Ok? 2 personas me están pidiendo la intervención. A ver, por favor, Mirna y después Homer. Disculpe, fíjese que mi computadora no sirve y, bueno, no es que no sirva, me falló el día de hoy y mi hija me prestó la de ella, entonces me costó un poquito de cambiar de usuario. Entonces, si fuera tan fino de compartirme las 2 primeras diapositivas, porque por estar componiendo eso no le pude tomar acá pantalla. Ok, voy a hacer un repaso de tal vez es final, ¿sí? Está bien, ok. Homer López. Sí, licenciado, buenas noches. Únicamente para ver si me podría ampliar un poco el tema de la... Yo sé que no lo tocamos en clase, pero estaba leyendo el acuerdo gubernativo, el 13-2022, y habla sobre una firma electrónica. En ese caso, no llego a comprender cómo o qué se entiende por firma electrónica, disculpe. Bueno, mire, pues, dentro del programa, yo en un momento voy a extenderme con relación al tema de la firma electrónica. Voy a tratar de resumírselo para que ustedes logren entender de una mejor manera en la lectura que van a hacer de ese decreto. Mire, pues, la firma electrónica no es más que la implementación digital de lo que en algún momento nosotros estampamos en una hoja de papel. La firma, ahorita voy a hablar de la firma como tal, como la conocemos todos, los garabatos esos que hacemos. Ok, cuando yo estampo mi firma en un documento, eso significa que yo estoy de acuerdo con el contenido de ese documento. ¿Ya? Lo que conocemos como pacta sunt servanda, cuando hacemos nosotros un contrato y está contenido en una escritura pública. Yo estampo mi firma ahí. Cuando yo estampo mi firma ahí, estoy diciendo estoy de acuerdo con esto. Ok, entonces tiene una gran importancia la firma, ¿sí? Tiene una gran importancia. Bueno, ahora que estamos transfiriendo todo a lo electrónico, ¿cómo le hacemos? Porque ¿cómo vamos a emular nosotros ese acto por el cual nosotros estampamos una firma ahora a lo digital? Bueno, entonces, ¿se recuerdan ustedes que los notarios lo que hacían era hacerse acompañar de un par de testigos, ¿sí? Creíbles. Cuando una persona, por ejemplo, no podía firmar, tenía que estampar su huella o solo firmaba con su nombre, etcétera, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? En la firma electrónica, una empresa que está certificada, eso quiere decir que tiene amplia credibilidad, responde por la legitimidad de una serie, un código que le asignan a una persona. Y esa empresa está diciendo, no tengan pena, yo respaldo
ese código que se está emitiendo, al cual le vamos a denominar firma electrónica. Esa firma electrónica le pertenece a Eric Roquel. Y nosotros con Eric Roquel tenemos un convenio, él nos está pagando para que nosotros certifiquemos su firma. Entonces, en cualquier documento que él firme digitalmente, o sea, para esto ya no va a estar el presente físicamente, sino que se hace todo de manera virtual, nosotros vamos a respaldar ese código que vincula ese compromiso que está contenido en este documento digital con esta persona en particular, con Eric Roquel. Y nosotros nos hacemos responsables. Por eso yo les decía el otro día, nos están haciendo para un lado estas empresas. ¿Por qué? Porque ellas están haciendo lo que nosotros antes hacíamos como notarios, la implementación de la fe pública. Ahora resulta que ya no vamos a implementar la fe pública, sino que es la certificación que esa empresa da. Y cuando hablamos de certificación, estamos hablando del respaldo que tiene esa empresa de que ha sido aceptada aquí en Guatemala como válida para la implementación de un código que nos dan a nosotros y que ese código cambia cada vez que nosotros hacemos la utilización de la firma electrónica. ¿Sí? Eso es la firma electrónica a muy grandes rasgos. ¿Ok? En la firma electrónica, entonces, parte del compromiso que hay de la persona individual para una empresa en particular, y esa empresa en particular respalda, digamos, la utilización de un código en particular que se estampa en un documento. Eso lo ven ustedes, por ejemplo, en las resoluciones de la CC, ven bastante esto. La firma electrónica ya viene ahí incorporada. Y en muchas de las cuestiones, aquí los primeros que implementaron en Guatemala la firma electrónica fue la Cámara de Comercio. Porque obviamente ellos como Cámara de Comercio son los más interesados para que se pueda implementar digitalmente todo lo contractual. Y obviamente a ellos les iba a ayudar esto. Por eso es de que es tan importante la firma electrónica. Ahora, lo que se pretende con todo esto, todas estas disposiciones de parte del gobierno es universalizar, generalizar la utilización de la firma electrónica y que todos podamos utilizar la firma electrónica, ¿sí? De tal manera que ya no necesariamente nosotros tengamos que estar presentes ante a una autoridad o algún notario, sino que digitalmente sea aceptado ese documento como totalmente válido y vinculante. Eso es, en resumidas cuentas, lo que es la firma electrónica. En su momento vamos a hablar más largo y tendido de la firma electrónica, sus antecedentes, qué tipo de firma electrónica hay, etcétera. Y eso ya lo vamos a hablar ya mucho más adelante en el curso. ¿Ok? Bueno, son las 19 horas, chicos. Algunos me estaban pidiendo la palabra. Por favor, guarden sus preguntas, sus inquietudes para el día de mañana y seguimos el día de mañana. No se les olvide, hay que leer. ¿Ok? Y disculpe, Feliz noche, Luis.